Bienvenidos a todos, nos encanta que estén acá una vez más, hoy martes 23 de febrero. Entérense de qué están hablando todos los colombianos y que de su propia opinión sobre los problemas de la sociedad, aquí en la hora del té. Andrea, ¿de qué se está hablando en este momento? Mira, Graciela, desde hace varias semanas el único tema que escucho es vacuna contra el COVID-19. Bueno, y por eso empezaremos tocando este tema tan mencionado últimamente. Miremos la siguiente videocolumna para que nuestros compañeros nos expliquen un poco qué es lo que se está hablando. Desde el comienzo de la pandemia, los científicos anunciaron el desarrollo de una vacuna que sería la única salida a la crisis sanitaria que se ha manifestado a nivel mundial. Asimismo, afirman que la vacuna es efectiva y segura. No obstante, la falta de información veraz sobre el tema, el movimiento antivacunas y las noticias falsas en las redes sociales han contribuido al escepticismo contra las vacunas. ¿Controlan nuestras mentes con vacunas para la gripe? ¡Lo sabía! ¿De niños entienden por qué no creemos en la vacunación? Estos son los mitos más divulgados por internet. Que la vacuna no es buena porque la realizaron muy rápido. Que la vacuna va a alterar mi ADN. Que la vacuna tiene un microchip. Que la vacuna te puede hacer infértil. Este rumor comenzó debido a un vínculo entre la proteína de pico que está codificada por las vacunas basadas en ARN mensajero y una proteína llamada sincitina 1. La sincitina 1 es vital para que la placenta permanezca adherida al útero durante el embarazo. Sin embargo, aunque la proteína de pico comparte algunos aminoácidos en común con la sincitina 1, ni siquiera son lo suficientemente similares como para confundir el sistema inmunológico. Asimismo, otro rumor es que la vacuna COVID-19 contiene tejido fetal. A lo largo de los años, los antivacunas han difundido rumores de que las vacunas contienen tejido fetal. Sin embargo, esto no es cierto. Estos son los efectos verdaderos cuando adquieres la vacuna. Los más comunes son dolor, hinchazón y enrojecimiento en el brazo donde se aplica la vacuna. En el resto del cuerpo, escalofríos, cansancio y dolor de cabeza. Las noticias falsas existen y la información a medias también. Esto puede parecer una conclusión básica, pero ser conscientes de esto es precisamente el primer paso para evitar caer en creencias e incluso prácticas que pueden llegar a atentar contra nuestra propia vida. Toda la información que circula en redes es susceptible de ser verificada, bien sea consultando medios oficiales, información de entidades gubernamentales o medios de comunicación con un componente periodístico e investigativo riguroso. Tampoco es un asunto menor el hecho de que estamos viviendo una situación atípica. Diariamente se dicen cosas respecto a la pandemia y la situación cambia tan rápido que en el lapso de un par de semanas las cifras, las cuarentenas, los pico y género, los pico y cédula hacen que el miedo y la incertidumbre de lo que está ocurriendo nos invadan y seamos más susceptibles a creer en microchips, mutaciones y genocidio a través de una vacuna. En la actualidad hay vacunas para prevenir más de 20 enfermedades potencialmente mortales. Según la Organización Mundial de la Salud, la inmunización evita entre 2 y 3 millones de muertes anuales por enfermedades como difteria, el tétanos, la tosferina, la gripe y el sarampión. También es cierto que los distintos laboratorios trabajan en tiempos récord para superar esta pandemia lo más pronto posible. Esto no quiere decir que las vacunas que se distribuyan estén mal hechas, pues ninguna vacuna puede ser distribuida hasta no superar la fase 3, el ensayo en humanos. Se están desarrollando más de 169 vacunas candidatas contra la COVID-19, 26 de las cuales se encuentran en fase de ensayos en seres humanos. Es cierto que no todo el mundo puede vacunarse contra todo. Puede haber situaciones de alergia u otras enfermedades que lo impidan. Sin embargo, las primeras 2 millones de vacunas contra el COVID-19 aplicadas, distribuidas por Pfizer, solo 20 individuos presentaron reacciones alérgicas, el 0.001% de los vacunados. Como respaldan las cifras mencionadas, las vacunas son clave para salvar vidas, no exclusivamente la de quienes nos vacunamos, sino también la de quienes nos rodean. Ending this pandemic is one of humanity's great races. And whether we like it or not, we will win or lose this race together.
Bueno, y mientras algunos dicen que no se quieren vacunar, ya son 15 las vacunas perdidas según la Contraloría en este momento. Asimismo podemos ver, sí, no sé si ya has conocido que pues hay varios escándalos sobre colarse en la línea de vacunación. Sí, total. Escuché sobre unos médicos en Bucaramanga, unos cirujanos plásticos que están pasando sobre personas que tienen prioridad. Bueno, acá estamos todavía en el proceso, vamos a ver cómo termina. ¿Tú te vas a vacunar? Obviamente estoy esperando mi turno, ¿y tú? Yo también, esperando. Ojalá nos Unos toque meses. pronto. Vamos a ver. Bueno, y mientras tanto, todavía hay bastantes problemas en Colombia, además de las vacunas. Y uno muy importante es el exterminio de los líderes sociales, los cuales han muerto y no específicamente por el COVID. Así es. Desde que comenzó el periodo de gobierno de Iván Duque, estos asesinatos han incrementado muchísimo. Y desde este año no ha sido ninguna excepción, ni por la pandemia, ni por cuarentena, ni por nada. Bueno, y entonces, para que sepamos un poquito y tengamos más contexto respecto al tema, acá está la videocolumna titulada "Yo no quería encargarme de los líderes sociales". Hoy, Sin Filtro Opina te trae "Yo no quería encargarme de los líderes sociales". El 2021 promete ser una joyita en términos de violencia. Apenas llevamos un mes y según la JEP, este ya es el inicio de año más violento desde la firma del Acuerdo de Paz. Casi a diario escuchamos que un líder social es asesinado. ¿Pero qué significa ser un líder social? Para la ONU son las personas defensoras de derechos humanos y podemos decir que en el caso particular de Colombia, estas personas se preocupan por los problemas comunitarios, ambientales, étnicos y territoriales. Según datos de Indepaz, hasta el 30 de enero del 2021 han asesinado a 21 líderes sociales. Y la violencia no termina ahí. También se han registrado 13 masacres que han dejado 50 personas asesinadas y contando. O en palabras de nuestro mandatario, homicidios colectivos en los departamentos de Antioquia, Cauca, Nariño, Caquetá y Valle del Cauca. Pero, ¿cuáles son las razones de tanta violencia? Sin duda, las fallas en la aplicación de los acuerdos de paz tienen gran influencia en el problema. Esto era lo que decía Duque durante su campaña. Ni trizas, ni risas. Por un lado, sí están las trizas. Durante lo que va de su gobierno, en Colombia han asesinado a 673 personas, líderes sociales, esto según cifras de Indepaz. Y por el otro lado, las risas, porque el presidente no ha implementado políticas de protección para estos líderes sociales. Para el 2021 hay un aumento de presupuesto para financiar la aplicación de los acuerdos. Sí, pero este dinero sigue siendo insuficiente para cubrir los gastos reales del posconflicto. Según la denuncia pública del congresista José Daniel López, hay en promedio un desfinanciamiento del 62% para el cumplimiento de la reforma rural integral y la sustitución de cultivos, factores claves en la reproducción de la violencia. Pero para invertir en pauta y posicionamiento, el señor presidente tira la casa por la ventana. Más de 20.000 millones de pesos se pagaron en producción de material publicitario, impresos, audiovisuales y el contacto con Maduro, pero a la colombiana. Ay, Duquecito, ¿por qué te convertiste en lo que juraste destruir? Pero lo más grave es que la FLIP descubrió que la mitad de estos recursos estaban destinados para la paz. Qué golazo el que nos metieron, ¿no? Es difícil rastrear las causas exactas del aumento de la violencia, pero esta fallida aplicación de los acuerdos de paz se ha convertido en un común denominador. En cuanto a la sustitución de tierras, el 9 de febrero de 2018 se registró el asesinato de Jonathan Kundumi, quien impulsaba el programa de sustitución de cultivos ilícitos en Guapí, Cauca. En las primeras versiones se responsabilizó al ELN de los hechos, pero el caso sigue siendo investigado. Evidentemente, aquí hay una razón relacionada al narcotráfico y a la guerra de drogas. El error está en creer que el problema solo se reduce a esto, como ha insistido Duque. El terrorismo en nuestro país se convirtió en narcoterrorismo por el contubernio entre los narcotraficantes y los grupos terroristas. No podemos reducir toda esta problemática a un simple factor. Para Indepaz, la gran mayoría de asesinatos no tienen nada que ver con el narcotráfico, sino con conflictos de tierras, minería, ganadería, entre otras cosas.
Pilla en este caso, Miguel Eduardo Parra fue asesinado el 25 de enero en Chitagá, norte de Santander. Murió en medio de enfrentamientos entre el ELN y el ejército y fue presentado como guerrillero del ELN. Sin embargo, su comunidad lo reconoció como un líder veredal, muy parecido a lo que pasaba a inicios de los 2000, cuando los civiles morían por quedar en medio del fuego cruzado, o los paramilitares lo señalaban de ser guerrilleros. ¿Será que vuelven los falsos positivos? Dentro de las víctimas hay también personas de comunidades étnicas, como es el caso de Lucy Villarreal, una activista cultural que fue asesinada luego de finalizar unas clases de baile en Tumaco, Nariño. O uno de los tantos casos de excombatientes asesinados como el de Dimar Torres, desmovilizado de las FARC, a quien mataron miembros de la Fuerza Pública en 2019. Según Indepaz, solo en enero han asesinado o desaparecido a 7 excombatientes de las FARC, lo que demuestra que Colombia aún funciona bajo una lógica de guerra. Desde el acuerdo ya son civiles, no enemigos que hay que abatir. Y como si fuera poco, la masacre de Samaniego. 8 jóvenes que se encontraban en una fiesta fueron asesinados en agosto de 2020, presuntamente por violar el toque de queda. Este es un ejemplo de razones de antidemocratización y modelos autoritarios. Básicamente decir, si no cumplen lo que acatamos, los matamos. Este tipo de violencia se ha acentuado con la pandemia. Somos Defensores, en su informe El virus de la violencia, reveló un incremento del 61% de los homicidios en contra de líderes sociales durante el primer semestre del 2020. Pero el gobierno no solo falla en proteger a los colombianos, sino en hacer justicia. Según la Fiscalía General de la Nación, solo el 16% de los casos reportados de asesinatos a líderes sociales han resultado en una condena. ¿Sí ven? ¿Qué más prueba de que Duque no gobierna para la paz? Eso sí, está cuidándose bien en estos tiempos de pandemia. Las manitas bien lavadas y conservando la distancia. El gobierno debe garantizar la seguridad de los líderes sociales. Deben encontrar a los responsables de estos hechos. Como se muestra en la videocolumna, no se le ha dado la importancia que requiere por parte del Estado, como en otra parte del país. Graciela. Así es, Andrea. Y ni mencionar San Andrés y Providencia, quien de verdad ha demostrado que ha sido olvidado por el país. ¿Recuerdas el huracán Iota? Claro que sí, ¿cómo olvidarlo? En el mes de diciembre afectó de manera grave a las islas de San Andrés y Providencia. Y nos demostró de verdad lo olvidados que están por el gobierno. Si quieres, veamos la siguiente videocolumna para que nos hablen un poquito más sobre el tema. A mediados de noviembre del 2020, la opinión pública estaba atenta a las medidas que tomaría el gobierno en torno al control de la pandemia para Navidad. Mientras tanto, en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se presentaba el peor desastre natural de su historia. El 16 de noviembre pasó por el departamento el huracán Iota, que alcanzó la categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, la más alta. Trajo consigo afectaciones energéticas, vías cerradas por árboles caídos, daños en viviendas y otras estructuras por los fuertes vientos de más de 100 km por hora, de acuerdo al diario La Vanguardia. Además, el huracán destruyó el 98% de estructuras de la isla de Providencia, que fue el lugar más damnificado por el desastre natural. Cuando el huracán se acercaba, el gobernador Everett Hawkins Jogging le pide ayuda al Estado mediante el siguiente tuit: familia, amigos de Providencia, no hay comunicación ni satelital, ni VHF, y menos por telefonía móvil. Mi agonía es grande para mi familia y todos nuestros providencianos. Pero en el archipiélago han habido huracanes y tormentas naturales los últimos 200 años. No es un tema nuevo. Lo que pasa es que el gobierno nacional no se ha puesto los pantalones para tomar medidas necesarias que contrarresten estos hechos. Los isleños se quedaron a la merced de la naturaleza por el abandono. Las lágrimas que emanaban del rostro de sus habitantes no eran solo por el paso del huracán Iota, sino por la crítica situación que se agudizó en términos de economía, salud
y agua. Esto producto de una historia en la que los isleños se terminaron convirtiendo en víctimas del olvido descarado del Estado colombiano. Esa constante indiferencia por parte del Estado se ha manifestado en estadísticas y reportes oficiales que revelan las malas condiciones en las que viven los raizales. Si hablamos sobre la crisis del agua, encontramos que uno de los problemas que más preocupa a la comunidad es el acceso a agua potable. De acuerdo a las más recientes cifras del Departamento Nacional de Planeación del 2016, el 68.9% del departamento no tiene acceso al acueducto. A esto se suma que San Andrés no cuenta con cuerpos superficiales de agua dulce para abastecerse. Solamente se dispone de 2 acuíferos que satisfacen el 82% de la demanda local. Desde antes del paso del huracán Iota, la crisis en salud estaba en camino. El archipiélago solo tiene un hospital de tercer nivel, el Clarence Lynn Newbold Memorial. En 2019, la Asociación Médica Sindical Colombiana, seccional San Andrés, denunció los problemas del sector de salud en el archipiélago. Habían 38 irregularidades, entre ellas el colapso permanente de los servicios de salud por la falta de camas de urgencias. En junio del 2020, los médicos entraron en cese de actividades porque les debían hasta 8 meses de sueldo. Así que los médicos, quienes trabajaban como mulas en medio de la pandemia, eran recompensados con nada. Al parecer, la visita de Iván Duque y su equipo al archipiélago se quedó en un clásico viaje de turista. Los resultados no se ven. Y claro, llegó el 2020, la pandemia y los desastres naturales. ¿Qué se podía esperar? Helman Rodríguez, procurador delegado para la salud, dice que el hospital no tiene personal suficiente para atender 17 camas que envió el gobierno para apaciguar la pandemia del COVID. ¿Será que el gobierno cree que las camas curan solas? Rodríguez también afirmó que la estructura general del sistema de salud del archipiélago es deficiente y que eso quedó claro mientras se inundaba el hospital de San Andrés y Providencia por las tormentas que causó Iota. La directora del hospital, Judy Gallego, manifestó que había una gran cantidad de heridos sin especificar el número y que no había dónde atenderlos porque el lugar quedó prácticamente inservible. Mientras tanto, Duque... ¿Cuántas cabecitas se hace uno? No, nada, yo la cabeza la utilizaba para pensar. En septiembre de 2020, el gobernador Everett Hawkins Shogren le pidió al Estado ayuda por la crisis económica, consecuencia de la pandemia. San Andrés recibía más de 1 millón de turistas al año. Por esto mismo, su población de más de 60.000 habitantes dependen de las actividades dedicadas al turismo. Con la llegada del virus COVID-19, se restringen vuelos y actividades turísticas, lo que resultó en una fuerte recesión económica en el archipiélago. Y aunque todo el país la está pasando mal, el abandono de las islas en la mitad del mar se nota. Las ayudas que se habían dado a la isla no eran suficientes. Incluso debían ser repartidas entre varias familias, así que había mucha hambre y cero acción previa. Y lo más indignante, que no respetan ni las ayudas humanitarias. Este video fue publicado por el artista sanandresano Jiggy Drama. Ayer vine y pregunté que si tenían ropa para hombre. Me dijeron que no y que no había más zapatos, pero hay evidencias sacando para supuestamente entregarle a la comunidad, pero se reparten entre ellos primero. El ejército y la armada, encargados de entregar las ayudas y defender al pueblo, robándose los recursos destinados para los damnificados. Los problemas para el archipiélago siguen. El COVID avanza. Y mientras tanto, Duque... Viajando para Fonseca, yo me detuve en Valledupar. Bueno, lo más triste de esta historia es que tuvo que ocurrir un huracán de esta magnitud para que todo el país recordara esta región tan olvidada. ¿Qué te hará que suceda para que se escuche a los fanáticos del fútbol, Andrea? La verdad, Graciela, ellos ya no saben qué más hacer. Desde el año pasado, Win Sport Más es el único canal que muestra los partidos del fútbol colombiano. Y por el cierre de los estadios, los hinchas no tienen otra manera de ver estos partidos, o si no es pagando los 30.000 pesos de la mensualidad o por aplicaciones de uso pirata. En este momento solo escuchan quejas por el costo del servicio, por el mal servicio, por medio de Twitter y por otras plataformas. Esto lo podemos ver en la siguiente videocolumna.
El 20 de enero del año 2020, Win Sport sacó al aire un canal premium de nombre Win Sport Más. Esto con el fin de transmitir de manera exclusiva los partidos de la Liga del Fútbol Profesional Colombiano. Este canal cerrado presenta un paquete con las transmisiones de los partidos en vivo, contenido a las 24 horas del día y además de esto un equipo de alta tecnología por un costo extra de 29.900 pesos mensuales. En marzo del año pasado, el canal presentó un comunicado en el cual informaban que se contaba con alrededor de 200.000 suscriptores, lo que representa apenas el 3% de los lusuarios en Colombia, que son 6 millones de personas. Esto según la Autoridad Nacional de la Televisión, ANTV, en unas cifras presentadas en julio del año 2019. Por parte de Win Sport se ha explicado que el fútbol es una actividad privada y se debe pagar por ella, como lo mencionó en una entrevista con El Tiempo Jaime Parada, presidente del canal. A causa de la pandemia del COVID-19 se suspendieron las fechas de la Liga Colombiana, lo que afectó de manera directa al canal Premium, ya que la transmisión exclusiva de los partidos era la principal razón por la cual se habían suscrito los usuarios. Así pues, para evitar la deserción, los directivos decidieron no cobrar desde el mes de marzo hasta el mes de julio. Para los equipos grandes la pandemia tuvo repercusiones en sus ingresos, por ejemplo, por la venta de las boletas. Los equipos grandes ganaban entre el 30 y el 40% de las entradas, lo que significa que equipos de ciudades como Bogotá, Barranquilla, Cali y Medellín dejaron de recibir entre 18.000 y 20.000 millones de pesos, lo cual solía recaudarse en las taquillas tanto nacionales como internacionales. En septiembre del año pasado la liga volvió a puertas cerradas y el canal de Win Sport Más se convirtió en la única opción que los hinchas tenían para seguir a sus equipos. Sin embargo, las transmisiones han sido fuente de críticas y quejas, lo que ha dejado en tela de juicio lo apropiado que es tener un canal como este en la televisión colombiana. Además, el precio de la suscripción bajó a 23.900 pesos colombianos mensuales. Sin embargo, muchos de los hinchas prefirieron seguir usando páginas y aplicaciones piratas para poder acceder al contenido de este canal. El numeral "lo pagará sumarle" se hace tendencia en Twitter cada vez que hay partidos de la liga. Los amantes del fútbol colombiano lo usan para quejarse sobre el cobro del canal Premium, la mala calidad de las canchas y para comentar sobre los partidos. Además, es un medio para recomendar páginas web o aplicaciones para ver la señal en vivo y de manera gratuita. El canal de Win Sport Más se convirtió en la única opción para poder ver los partidos de la Liga Betplay. Hoy en día, el único medio legal que tienen los hinchas para seguir a su equipo es pagar la suscripción del canal. Pero las numerosas fallas ponen en tela de juicio su calidad y se cuestiona si debería ser el único transmisor del fútbol colombiano. Cabe recordar que este ha sido un modelo acogido en diferentes partes del mundo, por ejemplo como sucedió en Argentina en el año 2016, cuando terminó el programa del gobierno Fútbol para Todos, donde se transmitían los partidos por señal abierta. Esto se hizo argumentando que era un desperdicio de recursos. Así que decidieron venderle los derechos a la cadena estadounidense Fox Sports. Los hinchas argentinos se quejaban por Twitter mediante el numeral Fútbol para Pocos, pero finalmente terminaron resignados. Por lo que Win Sport espera que los fanáticos del fútbol poco a poco se adapten. Asimismo, el ser suscriptor es una ayuda a los ingresos directos de la DIMAYOR y es una manera de apoyar a los equipos y jugadores en medio de la pandemia. ¿Y usted qué opina? Fútbol para todos. ¿Qué opinan ustedes? Lo mejor de opinar es hacerlo informado y ahora usted lo está. Estos son los temas de los que se habla en este momento en el país. Nos vemos en la próxima semana. Nos vemos en la próxima semana para que se entere de qué está hablando. A la hora del té.